Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. Y en esa misma actitud de necesidad y reconocimiento nos acercamos todos los días a la palabra de Dios para que ella sea una lámpara y una luz para nuestro camino. Hoy vamos a meditar en el Salmo número 85. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, por favor, abre nuestra mente y corazón. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 85 es una oración. Y en esa oración hay una súplica por la misericordia de Dios actuando sobre el pueblo. Es algo así como el llamado a un reavivamiento, como el llamado a una resurrección de la vida espiritual. En el contexto de un pueblo que había sido esclavo y que había sido liberado. Y liberación de la esclavitud es la resurrección a una nueva vida. Es la renovación de esa vida espiritual. Nosotros nos encontramos aquí en el Salmo con tres grandes secciones. La primera tiene que ver con el perdón, la segunda tiene que ver con la restauración y la tercera parte del Salmo tiene que ver con una respuesta de parte de Dios. Vamos por parte. La primera parte, el perdón. Escribió el salmista: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Versículo 3, reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, o sea, de la justicia. Tres pasajes que destacan el perdón de Dios. El pueblo había sido esclavo en Egipto, pero más que la esclavitud en Egipto, también había sido esclavo del pecado, de la culpa, de sus fracasos, de su actuar independiente. Y el mismo Dios que produce la liberación de la esclavitud de Egipto, produce la liberación de la esclavitud del pecado a través de la gracia del perdón. Esa liberación de la esclavitud del pecado, ese perdón que otorga la gracia de Dios, significa e involucra una restauración. El salmista lo va a decir de esta manera, versículo 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? O sea, cuando la Biblia habla de la ira, está hablando de la justicia. A la gente le molesta cuando decimos Dios hace justicia, pero somos los mismos que reclamamos cuando Dios hace justicia, que decimos el mundo está lleno de injusticia. Así no se puede vivir. O sea, cuando Dios hace justicia, reclamamos porque parece que se trata de un Dios duro, de un Dios demasiado exigente. Y el salmista dice, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira, tu justicia de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Miren la mente humana cómo es, ¿no? Nosotros actuamos independiente de la voluntad de Dios. Sembramos, cosechamos lo que sembramos, nos gusta la independencia, la libertad entre comillas. Cuando cosechamos lo que sembramos, le adjudicamos a Dios la responsabilidad de las cosas que nos pasan. Cuando esas cosas que nos pasan son las que nosotros mismos nos buscamos. Nosotros sufrimos en causa directa
causa y efecto, como consecuencia de mi pecado, de mis errores, y también sufrimos indirectamente por la existencia del mal y del pecado en el mundo. Y la promesa de Dios es liberarnos definitivamente de estos dos tipos de sufrimientos. Y cuando el Señor regrese y el pecado se termine para siempre y Él haga justicia definitivamente, seremos liberados definitivamente de la angustia, del dolor y de las consecuencias del pecado. Pero mientras eso ocurre, Dios me ofrece la paz del perdón, de la restauración, de una conciencia tranquila y las fuerzas para no volver a caer en esas mismas situaciones y sufrir sus consecuencias. Por eso el salmista dice, Señor, interviene, por favor, manifiesta nuevamente tu misericordia, aunque no la merecemos. Desde versículo 8 en adelante, nosotros leemos, escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está la salvación a los que temen, es decir, a los que respetan, es decir, a los que creen, es decir, a los que confían. Cercana está la salvación de Dios, para que habite la gloria de Dios en nuestra tierra. Dice versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Solo Dios hace posible esto. Solo Dios puede juntar misericordia y verdad, justicia y paz. Y cuando Jesús muere y da su vida por nosotros en la cruz, la justicia y la misericordia se encuentran. Un Dios que es justo y condena el pecado. Por eso el Hijo de Dios muere la muerte que no tenía que morir y sufre el castigo que no tenía que recibir, porque no hay pecados en su vida. Pero Él paga por la culpa de un pecado que no es de Él, sino que es nuestro. Así que Dios aplica la ley se cumple, la justicia se manifiesta, pero al mismo tiempo la misericordia de Dios, porque desde la muerte de Cristo, Dios tiene derecho legal a perdonarnos, no disimula, no pasa por alto, no ignora mi deuda. Mi deuda es paga por la vida sin pecado y por la muerte sustitutoria de Cristo que ocupa mi lugar. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por el camino. Cuando nos volvemos a Dios, Dios se vuelve a nosotros y se produce un abrazo mutuo, la gracia de Dios y la restauración del pecador. Un Dios que abraza, pero una criatura, un hombre que abraza a Dios. Un Dios que abraza con su perdón, con su gracia, con la salvación. Y una criatura que abraza a ese Dios aceptando la gracia, aceptando la salvación, aceptando la bendición, la restauración, la transformación y una vida nueva. Sí, queridos, cuanto más cerca nosotros estemos de Dios, más cerca Él estará de nosotros. Y eso es lo mejor que nos podría pasar. Más que lo mejor, es lo único realmente indispensable. Tal vez en esta hora estoy hablando para alguien que se siente bien cerca de Dios. Déjame decir que debes continuar en esa cercanía de la presencia del Señor. Pero tal vez esté hablando a alguien que se siente lejos de Dios. Y lejos porque quiere estar, porque está indiferente, rebelde, enojado con Dios. O lejos porque no sabe cómo acercarse.
La palabra de Dios nos acerca a Dios. Lea, estudie, medite la Biblia todos los días. Y si de alguna manera podemos ayudarle para que usted profundice y avance más en el conocimiento de la Biblia, entre en contacto con nosotros para que podamos ser de ayuda y de bendición. Para que la Biblia realmente sea una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el mensaje de tu palabra, por un Dios que sale a buscar a sus hijos para abrazarnos y concedernos perdón, restauración y esperanza de una vida nueva. Frente a esa iniciativa de abrazo, queremos abrazarte también y ser sostenidos por tu gracia. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue un gusto como siempre estar juntos. Que podamos continuar juntos con Dios a lo largo de las horas de todo este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.